Ok, recuerden que para pasar de frecuencia a tiempo el tiempo es igual a 1 sobre la frecuencia. Si quiero obtener el tiempo, pues es 1 sobre la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es de 25.000 kHz. Les va a dar un tiempo de 40 microsegundos. 25 kilohertz. Ajá, 25.000 kHz. Es 1 sobre 25.000. Sobre 20. Le va a dar un valor de 40 microsegundos. Sí. Aquí en el periodo de pulso, vamos a poner el tiempo de K, que en el ejercicio le dio de 41.67%. Ajá. Eso es lo que vamos a colocar tal cual aquí. Así como tal el porcentaje o el valor en 0.41. No, en porcentaje. Así ahí dice. Aquí lo tiene en porcentaje, de hecho. Entonces era 41 punto, ¿qué es? 67. Ya con eso tenemos todo lo necesario. Ahora, para hacer la simulación, recuerden que aquí tenemos el tiempo de muestreo. Aquí 10 segundos es demasiado para lo que vamos a hacer. Lo voy a bajar a 0.01. Con esto voy a arrancar la simulación. Nos cerramos aquí. Aquí está la simulación. Tarda un poco porque hace demasiados cálculos en el momento de hacer el ejercicio.
Vemos que el voltaje empieza a subir demasiado. Y no se llega a estabilizar. Vamos a cambiar los valores a los valores que calculó el sistema. Bueno, calculó con los valores críticos para la simulación. Y veremos qué es lo que pasa. Entonces, los valores críticos que calculó el ejercicio son de 5.83 milihenrios en el caso de la bobina. Que serían milis. Y en el caso del capacitor tiene un valor de 0.4 mil. Vamos a ver igual y vamos a ver al scope. Y ahí está. ¿Qué se observa? Con los valores críticos, pues si nos acercamos mucho al valor deseado, de hecho va a ser aquí un zoom, recuerden que ese es el voltaje, y se mantiene pues más o menos cerca al valor, está fluctuando entre, sobre qué valor tiene, de 4.8 a un valor como de un 5.01, pero está cerca del valor. Ahora, aquí se ve muy claramente lo que les comentaba. Aquí se ven los rizos del capacitor. Aquí se me puede ver un poco chuecos, pero se observa que el capacitor va cargando y descargando. Aquí idealmente podemos decir que pues, sí, no tenemos una salida de 5 volts y se observa, pero lo que se espera y lo que les comentaba al principio, que la investigación se basa mucho en eliminar por completo esos rizos, y busca la forma de eliminar todo esto. Y vemos también que existe un sobretiro que llega a los 8 volts. Esto puede afectar mucho a un dispositivo que vamos a conectar. Si nos dice específicamente que nada más tenemos 5 volts, que va a alimentar 5 volts y tenemos ese sobretiro de 8, pues puede afectar. Aquí es donde entra el control. ¿Qué es lo que va a hacer el control? Pues bueno, va a empezar a cargar, a cargar, a cargar, y cuando llega el valor deseado, se tiene que mantener aquí, sin nada de esos sobretiros. También observamos que la respuesta con esa frecuencia es prácticamente rápida. Llega al valor deseado en un tiempo de 0.4, que sería otros 0.42 42 milisegundos, ya llegó al valor. Entonces sí es muy, muy, muy rápida tu respuesta. Muy bien, jóvenes, ¿dudas con esto? No, pareciera que no. ¿No? Muy Ya. bien. ¿Subirá esta clase? Sí, estoy grabando, bueno, lo grabé la primera parte y esto, para Ok. que ustedes lo hagan. Sí. Muy bien. Entonces, esa sería la parte del convertidor reductor. Vamos a ver ahora el convertidor elevador, ya para terminar la clase. Ese sería el circuito de ese convertidor. Vemos que la diferencia radica en la posición de la bobina, diodo y el transistor. La bobina ahora aparece afuera de todo el circuito, el diodo aparece en medio del transistor y del capacitor, y el capacitor está igual en paralelo con la carga. Tenemos dos tipos de modo. El primero, donde el transistor va a estar encendido. Cuando está encendido, el circuito se vuelven dos circuitos. Uno en el cual toda la carga, toda la carga almacenada en el capacitor va a caer en la carga. Todo el voltaje que tenga almacenado va a caer aquí. En el caso de la bobina, bueno, se va a empezar a cargar únicamente con el voltaje de entrada, hasta que el switch
se abra. El momento que se abra, toda la carga que tenga almacenada la bobina junto con el voltaje de entrada van a caer con el capacitor. ¿Qué es lo que va a provocar? Que aquí en el capacitor exista un voltaje que va a ser la suma de la voltaje de entrada con la suma del voltaje, el voltaje que haya almacenado nuestro capacitor. Recuerden que sigue siendo corriente, pero también tiene un voltaje y está bobina. Se suman las dos y esa suma es la que va a alimentar al capacitor. Por tal razón, este capacitor va a tener un voltaje mucho mayor que el de la entrada, provocando lo que nosotros queremos, que esa carga tenga una salida mucho mayor que esto. Por eso el nombre de elevador. Aquí tenemos algunas de sus gráficas. Lo que nos interesa más es esto, la gráfica de salida de voltaje. Vemos que al igual que en el ejercicio anterior, va a cargar y descargar. Tenemos aquí sus fórmulas. La fórmula que nos interesa más son estas. Voltaje de entrada va a ser igual a voltaje de salida sobre 1 sobre K. Y realmente aquí tenemos el despeje. Si yo quiero obtener el valor de K, debo de realizar esta operación. Por ejemplo, si yo tengo a la entrada un valor de 5 volts, quiero a la salida el valor de 10, me va a dar el valor de 0.5 en K, simplemente siendo el despeje. Y aquí lo que nos interesa más es igual acá. Tenemos la diferencia de corrientes. ¿Cómo obtener el valor de bobina? Simplemente si conocemos este valor, despejaríamos de la frecuencia, el voltaje de entrada y la K. Al igual que en el capacitor, y conocemos la diferencia del voltaje del capacitor, simplemente despejamos de esta ecuación. Aquí vemos la diferencia con respecto al convertidor reductor, que no existe bobina en esta ecuación, simplemente es la corriente de salida. Si queremos conocer los valores críticos, pues sería a través de esta ecuación. En el caso de la bobina sería K por 1 menos K por la resistencia sobre 2 veces la frecuencia. Y en el caso del capacitor sería K sobre 2 veces la frecuencia por resistencia. Vemos que en este caso, para el capacitor, no dependemos del valor de la bobina, simplemente de K y resistencia y la frecuencia de conmutación. Entonces, esas son las ecuaciones que se requieren para el convertidor elevador. Aquí igual tiene un pequeño ejemplo, utilizando un voltaje de entrada de 5, que quiere una salida de 15. Una carga promedio de 0.5, una frecuencia de conmutación de 25 kHz. Aquí nos proporciona valores de bobina, que serían 150 microhenrios y 220 microfaradios. Nos pide calcular el ciclo de trabajo, la corriente de rizo del inductor, la corriente pico del inductor, el voltaje de rizo del inductor y los valores críticos de bobina y capacitancia. Primero, para el valor de K, pues simplemente de la ecuación que vimos hace rato, despeja. Tenemos un valor de entrada de 15, bueno, de salida de 15 y de entrada de 5, hace el despeje, y nos da un valor de K de 0.6667 o 66.67% de todo el periodo. Aquí obtiene los valores de corrientes, de corrientes y voltajes. Vemos que esa diferencia es de 0.89 a la salida y de 60.61 milivolts. La resistencia la obtiene simplemente despejando, bueno, haciendo la diferencia, bueno, obteniendo el video entre voltaje en salida sobre la corriente de salida deseada, que nos va a dar un valor de 30 ohms. Y valores críticos. Al igual que en el ejercicio del reductor, vemos que los valores que nos proporciona los valores críticos son muy diferentes. Aquí nos muestra de 0.4 microfaradios, cuando aquí tenemos 220, que es una diferencia muy grande. Igual con los 133 microhenrios, aquí no hay tanta diferencia porque serían que 7, 14, 17 milis, así no es mucha diferencia, pero en el caso del capacitor sí que lo es. Muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Sí tiene MATLAB instalado, ¿verdad? Jóvenes.
No tengo laptop, Inge, pero puedo utilizar la del trabajo. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer de trabajo de aquí para la próxima semana? Hacer la simulación, pero del reductor, utilizando estos valores de aquí arriba. Ok, Igual que lo que acabamos de hacer con Simulink, van a hacer lo mismo, pero con el elevador. Utilizan sus valores, este valor de acá, ya vieron cómo se hace, y van a ver qué diferencias hay entre los valores que nos proporciona el ejercicio y los valores críticos que se calculan. Y van a ver qué diferencia existe o qué efectos hay con respecto a eso. Va a ser la simulación y un pequeño reporte de las diferencias que hay entre utilizar los valores críticos y esos valores propuestos con el ejercicio. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda, comentario con En- esto? Ajá. entonces cuando suba la actividad va a subir vaya, el ejercicio del que lo vamos a tomar, ¿verdad? Sí, sí, sobre el ejercicio, hay los valores. Ya incluso creo que igual voy a colocar los valores críticos, nada más para que hagan la simulación. Igual voy a subir los videos en el recurso del día. Yo espero que antes de las 4 ya tengo los videos subidos para que no tenga ningún problema. Ok, Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? No, no, Inge, ninguna. gracias. Ok, si no hay ninguna pregunta, entonces dejamos aquí la clase y nos veremos la próxima semana. Que pasen un excelente día, jóvenes. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego.